Bienvenido al podcast de Archivo 19, Crímenes Reales. Esta noche nos adentramos en un caso que nos lleva a Bañoles, Bañoles. un tranquilo pueblo español, donde una mujer de 53 años fue encontrada asesinada en su propia casa. En su propia casa, sí. Lo que hace este caso especialmente perturbador es que la principal sospechosa es su hija ¿Su hija? de 17 años. Exacto. Prepárate para una inmersión profunda en un caso lleno de giros inesperados ¿Inesperados? y preguntas inquietantes. Lo que realmente me llama la atención de este caso es la aparente normalidad que rodea a la familia antes del crimen. No hay señales previas de violencia extrema o de una ruptura familiar total. Ya, Y sin embargo, nos encontramos con un acto de violencia brutal brutal, que termina con la vida de una madre y deja a su hija enfrentando graves acusaciones. claro. Es un recordatorio de que a veces las apariencias engañan Sí, y que la oscuridad puede acechar en los lugares más inesperados. Totalmente. Y hablando de oscuridad, la escena del crimen es particularmente escalofriante, imagínense. Un hijo que vuelve a casa y encuentra el cuerpo sin vida de su madre a los pies de la A cama. los pies de la cama. Múltiples puñaladas. Sí. Es una imagen que impacta impacta. y nos plantea la pregunta. La gran pregunta. ¿Qué pudo llevar a una hija a cometer un acto tan atroz? La respuesta, como suele ocurrir en estos casos, es compleja Sí. y multifacética. No podemos simplemente reducirlo a un único factor. Pero sin duda, la nota manuscrita que se encontró en la escena del crimen nos da algunas pistas. El hecho de que la hija supuestamente escribiera un mensaje de despedida Ajá, antes del crimen antes. nos obliga a considerar la posibilidad de un intento de suicidio, Ya. o al menos de un estado mental profundamente perturbado. Exacto. La nota añade una capa de complejidad al caso. Ya no estamos hablando solo de un asesinato, sino de una posible doble tragedia. Y eso a su vez nos lleva a cuestionar las acciones de la hija después del crimen. No huyó del país, No. ni intentó esconderse. No. En cambio, fue a la peluquería y luego al instituto. Es un comportamiento desconcertante, ¿verdad? Sí. Casi como si intentara aferrarse a una normalidad que ya no existía, o tal vez, como tú comentabas antes, se encontraba en un estado de shock tan profundo que no era capaz de procesar la gravedad de sus actos. Sea cual sea la explicación, sus acciones después del crimen añaden otra pieza al rompecabezas que estamos intentando resolver. Y hablando de piezas del rompecabezas, el abogado de la hija ha hecho algunas declaraciones sorprendentes. Sorprendente, sí. Afirma que la chica solo pretendía darle una lección a su madre, que nunca tuvo la intención de matarla. Esa declaración me parece particularmente intrigante. ¿Qué significa darle una lección? ¿Implica un acto de violencia premeditado o un arrebato de ira descontrolado? Y lo más importante, Sí, ¿es creíble la afirmación de que no tenía intención de matar? Para añadir más leña al fuego, el abogado también reveló que la hija se teñó el pelo de negro, De negro. como acto de rebeldía contra su madre, que la prefería rubia. A simple vista, parece un detalle trivial. Trivial. pero podría ser una pista sobre la dinámica de poder y los conflictos que existían en la relación madre-hija. Sin duda, ese detalle nos invita a profundizar en la relación entre madre e hija. ¿Era la hija una adolescente rebelde que buscaba desafiar la autoridad de su madre o había algo más profundo, un resentimiento, una frustración acumulada que explotó de forma violenta? Necesitamos analizar las pruebas con cuidado para comprender mejor el contexto de este acto aparentemente insignificante. Y no podemos olvidar otro elemento crucial. Crucial. La hija tenía antecedentes de problemas de salud mental, incluida una posible esquizofrenia y trastorno bipolar. ¿Cómo encaja esta información en el rompecabezas? Esa es una pregunta fundamental que debemos abordar con cuidado. La salud mental es un tema complejo y sensible y no podemos hacer suposiciones precipitadas. Sin embargo, es innegable que la posible esquizofrenia y el trastorno bipolar de la hija son factores relevantes que debemos considerar al analizar sus acciones y motivaciones. Es crucial entender si estaba recibiendo el tratamiento adecuado y si sus problemas de salud mental podrían haber afectado su capacidad de juicio y control de impulsos. Y precisamente ahí radica la dificultad de este caso. Tenemos una serie de eventos que se entrelazan. Una escena del crimen impactante. Una nota de despedida. Un comportamiento post-crimen desconcertante. Declaraciones del abogado que generan más preguntas que respuestas. Y un historial de problemas de salud mental. ¿Cómo podemos conectar todos estos puntos para comprender lo que realmente sucedió? Es un desafío, sin duda. Pero creo que la clave está en analizar cada elemento con detenimiento, sin perder de vista el panorama general. Debemos considerar todas las posibilidades, explorar las diferentes versiones de los hechos y buscar respuestas en las pruebas, los testimonios y los informes periciales.
Solo así podremos acercarnos a una verdad que, en este caso, parece escurridiza y compleja. Retomando nuestro análisis, me gustaría profundizar en la investigación que llevaron a cabo los Mossos d'Esquadra, la policía catalana. ¿Qué tipo de pruebas se encontraron en la escena del crimen, además de la nota de despedida que ya hemos mencionado? Claro, si no me equivoco, el cuchillo utilizado en el crimen se encontró junto a la nota. Eso parece bastante contundente, ¿no? Pero ¿qué más encontraron los investigadores en el apartamento? Los investigadores realizaron un minucioso análisis forense del apartamento, se recogieron huellas dactilares, muestras de ADN y se buscaron otros posibles indicios. Y sí, el cuchillo, presumiblemente el arma multida, estaba allí junto a la nota, como si la escena hubiera sido preparada de alguna manera. Esto me hace pensar. ¿Se encontraron otras pruebas que conecten a la hija con el crimen, además del cuchillo y la nota? Sí, según los informes se encontraron huellas dactilares de la hija en el cuchillo y en otras superficies de la habitación, lo que corrobora su presencia en la escena del crimen. Entiendo, entonces las pruebas forenses apuntan a la hija al menos en cuanto a su presencia en la escena, pero eso no necesariamente explica sus motivaciones o su estado mental en ese momento. Exacto, y aquí es donde entran en juego otros elementos de la investigación, como los testimonios de los vecinos. Algunos de ellos declararon haber oído gritos y una discusión a primera hora de la mañana del miércoles, el día del crimen. Eso sugiere que hubo una fuerte disputa entre madre e hija antes del trágico suceso. ¿Podría esta discusión haber desencadenado el ataque? ¿O es posible que la hija ya hubiera planeado el crimen? Es una pregunta clave. Por un lado, la discusión podría haber sido el detonante de un acto impulsivo, un arrebato de ira incontrolable. Por otro lado, la presencia de la nota de despedida sugiere cierta premeditación, al menos en cuanto al estado mental de la hija. Es interesante, la nota parece ser una pieza clave en este rompecabezas. ¿Qué más se sabe sobre ella? ¿Se ha analizado su contenido para determinar si era una genuina expresión de remordimiento, un grito de ayuda o algo completamente distinto? Se ha analizado la nota, claro, pero su contenido no se ha hecho público. Sin embargo, algunos expertos sugieren que podría arrojar luz sobre el estado mental de la hija en ese momento, sus motivaciones y su percepción de la situación. Comprendo. Y hablando de la hija, me gustaría volver a su comportamiento después del crimen. Fue a la peluquería a teñirse el pelo y luego al instituto actuando casi con normalidad. ¿Cómo interpretan los investigadores este comportamiento? Hay varias interpretaciones posibles. Algunos sugieren que podría haber estado en estado de shock, actuando de forma automática sin ser realmente consciente de la gravedad de sus acciones. Otros creen que podría ser un mecanismo de defensa, una forma de negar la realidad y aferrarse a la rutina. Y por supuesto no podemos descartar la posibilidad de que su estado mental, marcado por la posible esquizofrenia y el trastorno bipolar, haya influido en su comportamiento, ¿verdad? Por supuesto, la salud mental es un factor crucial en este caso. Y es posible que la hija no haya sido completamente consciente de sus acciones o de sus consecuencias debido a su condición. Hablemos entonces de la detención de la hija. ¿Cómo la encontraron los mozos? La policía la detuvo en un apartamento familiar en Castell-Platja d'Aro, no opuso resistencia y, según los informes, colaboró con las autoridades. Es curioso que no intentara huir o esconderse después de lo sucedido. ¿Cómo explican los investigadores este comportamiento? Su abogado argumenta que la hija estaba en un estado de shock y confusión tras el incidente, lo que podría explicar su aparente falta de reacción y su decisión de seguir con su rutina. Es una posibilidad, pero también podría ser que su estado mental, marcado por la posible esquizofrenia y el trastorno bipolar, influyera en su percepción de la realidad y en su capacidad de tomar decisiones racionales. Exacto. La salud mental es un factor crucial en este caso y no podemos subestimar su impacto en las acciones de la hija. Y finalmente, ¿qué sabemos sobre el juicio y la sentencia? Se ha llevado a cabo ya. El juicio aún no se ha celebrado. La hija se encuentra actualmente en un centro de internamiento cerrado a la espera de que se determine su futuro legal. Entiendo, entonces el caso aún está abierto y quedan muchas preguntas por responder. ¿Qué podemos esperar del juicio? ¿Qué tipo de defensa está preparando el abogado de la hija? Es difícil predecir el curso del juicio. El abogado de la hija argumenta que la chica no tenía intención de matar a su madre y que actuó bajo la influencia de sus problemas de salud mental. Es probable que la defensa se centre en la falta de intencionalidad y en la inestabilidad mental de la hija para intentar obtener una sentencia menos severa. Sin duda será un juicio complejo y lleno de matices. La salud mental de la hija, la dinámica familiar, la nota de despedida, las pruebas forenses, son muchos los elementos que el juez tendrá que considerar para dictar sentencia. Así es, este caso nos enfrenta a la complejidad del comportamiento humano, a la fragilidad de la mente y a las consecuencias imprevisibles de las tensiones familiares. Ya hemos analizado las pruebas, explorado las posibles motivaciones y nos hemos adentrado en el complejo mundo de la salud mental. Pero a medida que nos acercamos al final de nuestro análisis, hay un aspecto que me intriga, especialmente la dinámica familiar. Ajá.
Sabemos que la relación entre madre e hija era tensa, marcada por conflictos y rebeldía. ¿Hasta qué punto estas tensiones fueron un factor determinante en el crimen? Es una pregunta crucial. Si bien no podemos afirmar con certeza que las tensiones familiares fueran la causa directa del crimen, sí podemos analizar cómo estas tensiones pudieron influir en el estado mental de la hija y en su comportamiento. Recordemos el detalle de la hija tiñéndose el pelo de negro como acto de desafío hacia su madre. Este acto aparentemente trivial podría revelar una lucha de poder mucho más profunda. Es cierto, ese detalle me hizo pensar en las complejas relaciones entre madres e hijas adolescentes, especialmente en una etapa tan crucial de desarrollo de la identidad, la necesidad de autonomía, la búsqueda de individualidad. Podría ser que la hija viera el crimen como una forma de liberarse del control de su madre. Es una posibilidad que no podemos descartar. Las relaciones familiares pueden ser increíblemente complejas y a veces las tensiones no resueltas pueden llevar a consecuencias devastadoras. En este caso, es fundamental comprender el contexto completo de la relación madre-hija para determinar si las tensiones existentes pudieron contribuir al trágico desenlace. Y hablando de contexto, no podemos olvidar que la hija fue adoptada en Rusia. ¿Cómo pudo afectar este hecho a su relación con su madre? ¿Existieron tensiones culturales o problemas de identidad que agravaron la dinámica familiar? Esa es una pregunta muy pertinente. La adopción, especialmente la adopción internacional, puede plantear desafíos únicos tanto para los padres como para los hijos. Es posible que la hija haya experimentado dificultades para adaptarse a una nueva cultura, a un nuevo idioma y a una nueva familia, y estas dificultades podrían haber generado tensiones y conflictos con su madre adoptiva. Es un punto importante. Si la hija luchaba con problemas de identidad o sentía que no encajaba en su familia adoptiva, es posible que estas emociones negativas se acumularan con el tiempo, creando un caldo de cultivo para la ira y la frustración. Exacto. Y si a esto le sumamos la posible esquizofrenia y el trastorno bipolar de la hija, tenemos un cóctel explosivo de factores que podrían haber contribuido al crimen. Es fundamental que los investigadores exploren a fondo el historial de la hija, su proceso de adopción y su desarrollo psicológico para comprender mejor las causas de este trágico suceso. Y a medida que seguimos desentrañando este caso, no podemos evitar preguntarnos, ¿podría haberse evitado esta tragedia? Había señales de alarma que se pasaron por alto. Fallaron los sistemas de apoyo. Esas son preguntas difíciles, pero necesarias. Si bien es posible retroceder en el tiempo y cambiar lo sucedido, es importante analizar si hubo oportunidades perdidas para intervenir y prevenir el crimen. ¿Recibió la hija la atención médica y psicológica que necesitaba para manejar sus problemas de salud mental? ¿Estaban los servicios sociales al tanto de las tensiones familiares? ¿Hubo algún indicio de que la hija pudiera representar un peligro para sí misma o para otros? Son preguntas que nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la prevención y la detección temprana de los problemas de salud mental, así como la necesidad de fortalecer los sistemas de apoyo para las familias que enfrentan dificultades este caso con toda su complejidad y tragedia. Nos recuerda que la violencia no surge de la nada, suele ser el resultado de una combinación de factores y a menudo hay señales que si se interpretan correctamente pueden ayudarnos a prevenir futuros dramas. Totalmente de acuerdo. Este caso, más allá del morbo o la fascinación por lo macabro, nos debe servir como una llamada de atención. Debemos aprender de lo sucedido y trabajar para crear una sociedad más atenta a las necesidades de los jóvenes, más sensible a los problemas de salud mental y más comprometida con la prevención de la violencia. Y así, con esta reflexión, llegamos al final de nuestro análisis de este impactante caso, un caso que nos ha llevado a explorar los rincones más oscuros de la mente humana y a cuestionar las complejas dinámicas que se esconden tras la fachada de una familia aparentemente normal. Esperamos que esta inversión profunda les haya brindado nuevas perspectivas y les haya animado a reflexionar sobre la importancia de la salud mental, la prevención de la violencia y la construcción de una sociedad más justa y compasiva. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima.